película. Bueno, les voy a mostrar un video en YouTube. Vamos a buscar uno. Ahorita lo buscamos. Hola, perrito. ¿Quieres jugar conmigo? No hablo con desconocidos. Yo me llamo Julie. Ya no somos desconocidos. No, nena. Mira, ¿quieres este barquito? ¿Para qué quiero ese barquito si tengo un yate? Y en otros temas, el proyecto de presupuesto que el gobierno de Donald Trump presentó el jueves pasado elimina fondos federales por más de $450 millones para la corporación que transmite a la cadena pública de televisión, la PBS. Por cierto, afecta también a muchísimas otras cosas de educación, de ciencia y de cultura, pero afecta directamente la producción ahora de programas infantiles. Hoy en Draw My Life, el episodio perdido de Thomas y sus amigos. Hay un episodio perdido escondido en una caja de un DVD de Thomas y sus amigos. Estamos hablando de este programa para niños que va sobre un tren llamado Thomas y el resto de sus amigos trenes. El episodio no ha sido visto por muchos, pero aquellos que lo han hecho aseguran que las cosas a su alrededor se volvieron un poco extrañas después de haber visto el episodio. Tenemos hoy los casos de Kenny y Mike, dos chicos que tuvieron en su posesión el DVD y que fueron testigos de este episodio y sus consecuencias. Kenny estaba cuidando de las hermanas de uno de sus amigos una noche. Para entretenerlas un poco les propuso ver una película y ellas aceptaron. Kenny fue hasta la caja de DVDs y comenzó a buscar. Algo le llamó la atención, una caja de un programa que él solía ver de pequeño, Thomas y sus amigos. Cuando lo sacó de la caja, las chicas se preocuparon y le advirtieron que no verían esa película o él vendría a por ellas. Kenny no entendía a qué se referían y tenía curiosidad por descubrirlo. Así que decidió llevarse grabando. escondidas a casa. Al llegar, Estoy fue grabando hasta su el video. habitación y encendió su ordenador. Sacó la caja de su mochila y colocó el disco dentro. Hola, El episodio gente. comenzó a reproducirse de repente. Soy Gito Kenny se dio Paima. cuenta de que nada estaba bien. La introducción del programa mostraba unos glitches muy raros. No había créditos, la música se estaba reproduciendo en reversa y la pantalla era de segundos de estática aleatorios. Kenny no le hizo mucho caso, pues pensó que el DVD era demasiado viejo. Cuando finalmente el episodio comenzó, todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que aparecieron los personajes. En la pantalla se veían los trenes en la estación de Knapford, pero todos tenían rostros muy tristes. Además, el inspector gordo ahora era demasiado delgado y Thomas no estaba por ninguna parte. Entonces el inspector se acercó a James y le preguntó si estaba listo. El tren respondió llorando que no quería hacerlo, pero el inspector se lo insistió. James fue hasta donde había un túnel. Entró y toda la pantalla se volvió oscura. Kenny estaba muy extrañado, pues ese no había sido un episodio normal y había sido bastante turbio. En cuanto el DVD regresó al menú principal, Kenny decidió sacar el disco y devolverlo a su caja. El ordenador sacó el DVD y Kenny se llevó la primera sorpresa de la noche. En el disco había un mensaje escrito que no había estado allí antes. El mensaje decía: "Me has robado la vida". Kenny no entendía nada. Ese mensaje no estaba cuando introdujo el disco por primera vez. ¿Qué había sucedido? Esa noche, Kenny soñó que era un tren viajando por las vías del programa. Entonces se dio cuenta que se acercaba al túnel por donde James había entrado. Conforme entraba, escuchó un fuerte grito y se despertó. Kenny estaba completamente sudado y aterrorizado. A la mañana siguiente recordó que se había olvidado de hacer sus deberes, por lo que sacó el libro de su mochila para hacer algo. Entonces apareció la segunda sorpresa. Todas las páginas de sus libros habían sido arrancadas, excepto una que tenía la letra T dibujada con garabatos. Kenny volvió a introducir el DVD en el ordenador para ver si había algo en el episodio que no había visto. En cuanto James entró en el túnel, escuchó una serie de voces. Eran Thomas y James hablando. Thomas contaba eventos perturbadores como el abuso animal y el suicidio. James le pedía a Thomas que parase, a lo que el tren solo respondió: "Robo yo la tuya". James volvió a gritar de manera intensa y después todo permanecía en silencio. Kenny fue a retirar el disco, pero cada vez que quería sacarlo el ordenador marcaba error.
pronto su teléfono comenzó a sonar. Kenny pensó que se trataba de su madre y atendió la llamada, pero una voz siniestra al otro lado le dijo: Si te estás escuchando, Kenny. La voz era igual a la de Thomas. Finalmente, el disco salió del ordenador y Kenny hizo lo más lógico. Lo colocó dentro de su caja y lo llevó hasta el contenedor de basura fuera de casa. Una vez que el DVD desapareció de su vida, todo regresó a la normalidad. La historia de Mike comenzó un día hacia el final de su jornada de trabajo. Trabajaba como recogedor de basura y le tocaba el barrio donde vivía Kenny. Él y su compañero se entretenían buscando entre la basura cosas que se pudieran reciclar para fabricar otras. Así es como llegó al DVD de Thomas y sus amigos. Estaba al fondo de uno de los contenedores y esto le llamó la atención a Mike, pues había estado buscando un regalo para su sobrino, cuyo programa favorito era el del tren. La caja le pareció bastante nueva y se preguntó quién habría desechado un DVD en esas condiciones. Pero para asegurarse de que no se trataba de un DVD defectuoso, decidió llevárselo a casa y probarlo primero. Si el DVD no presentaba fallos, lo regalaría a su sobrino. Mike llegó a casa esa noche y llevó el DVD hasta su habitación. Allí encendió el ordenador y puso el disco para reproducirlo. El programa empezó de inmediato, pero algo no estaba bien. La introducción del programa era bastante lenta, sin música de fondo. Además, en lugar de aparecer Thomas con el resto de trenes, este no aparecía en la pantalla. En su lugar podía verse un tren andando por las vías, pero con el rostro triste y asustado. Mike estaba seguro de que esto no era normal y de que algo no iba bien. Definitivamente este no era un episodio común. El tren entonces se dirigió a lo que parecían las ruinas de una estación abandonada. Allí solo había unos cuantos trenes más, todos con la misma expresión, una mezcla de tristeza y temor. Algunos incluso tenían marcas y cicatrices en el rostro. El tren se acercó al inspector gordo, que había cambiado completamente de aspecto. Estaba tan delgado que parecía enfermo. Sus ojos parecían estar inyectados en sangre y se le notaban con claridad las ojeras. Tenía el aspecto de una persona que no había dormido durante días y que en cualquier momento podía colapsar. Mike se extrañó con la apariencia de este personaje. El inspector simplemente se dirigió a donde estaba el tren, lo miró a la cara y con una voz siniestra le dijo: «Es hora de irse». El tren comenzó a avanzar y se dirigió al túnel. Alrededor de la entrada podían verse partes de metal y de otros trenes esparcidas y rotas. Sin decir nada, el tren entró en el túnel y un segundo después la pantalla se puso completamente negra. Mike intentó adelantar el episodio para ver si ese era el fin, pero los botones no funcionaban. Decidió ir a la cocina para coger algo de comer, pero en cuanto iba a salir de la habitación escuchó una voz que le dijo: No me dejes solo, Mike. Mike fue hasta el ordenador y de pronto escuchó una voz, la de Thomas, que le dijo: ¿Quieres ver algo divertido? Entonces escuchó la voz del otro tren comenzar a gritar de dolor, acompañado de ruidos de metal destruyéndose y la piel siendo arrancada. Mike sacó el DVD del ordenador, lo guardó en su caja y lo dejó a un lado. Esa noche Mike tuvo dificultad para conciliar el sueño y a mitad de la noche se levantó para ir a por un vaso de agua de la cocina. Una voz lo detuvo al pasar por la televisión del salón. Mike, aquí sigo. Te has perdido mi truco. La imagen en la televisión era la de la entrada del túnel del episodio. Mike intentó apagar el televisor, pero nada funcionaba. Acto seguido comenzó a escuchar una risa maníaca en la distancia, acompañada del sonido de un tren avanzando por las vías. Conforme pasaba el tiempo, la risa y el ruido del tren sonaban con más fuerza, como si se estuviese acercando. Entonces lo vio. Thomas estaba al fondo del túnel y se dirigía directamente hacia Mike, riendo como un lobo. Mike desenchufó la televisión para apagar el episodio. Intentó volver a dormir, pero el miedo no le dejaba cerrar los ojos. Por la mañana se dirigió al trabajo exhausto y lanzó la canción de DVD a la basura. Durante la hora de descanso, Mike sacó el móvil para revisar correos y mensajes. Uno en específico captó su atención. El asunto solo decía: Anoche nos divertimos bastante. Mira las fotos. Adjuntadas al correo estaban unas cuantas fotografías de Mike mirando el episodio en la televisión del salón. Alguien lo había estado observando. ¿Te han asustado las historias de Kenny y Mike? Si quieres más vídeos como este, no olvides dar like y suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo! Este fue el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado demasiado. Bye. Espérenme, que a veces que me cago en la madre, tío. Me cago en todo, así que